30 minutos, actualizamos las noticias en Blue Radio. El juzgado tercero penal del circuito de Bogotá sancionó al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo con 3 días de arresto y una multa por incumplir una tutela que ordenaba suspender un pesticida en el país. El Ministerio de Salud, a través de un comunicado, respondió que pedirá la revisión del fallo y que aclaró que sí cumplió con la sentencia de la Corte Constitucional. La Superintendencia de Salud logró que Audifarma y Nueva EPS llegaran a un acuerdo con el cual se viabiliza y normaliza la entrega de medicamentos para los usuarios de 13 regiones del país. La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas pidió a la Cámara de Representantes no debatir la reforma a la salud en las sesiones extras, pues consideran que sigue teniendo falencias. El gremio aseguró que su aprobación en bloque traería más efectos negativos en el sistema y ante esto insisten en retomar las mesas técnicas entre congresistas y los gremios de la salud. Los magistrados de la Sala Plena del Consejo de Estado le pidieron respeto al presidente de la República, Gustavo Petro, y exigieron no poner en entredicho sus decisiones judiciales, esto por cuenta de sus últimos mensajes en redes sociales. También pidieron respetar la independencia y la autonomía judicial. El Consejo de Estado también declaró improcedente la tutela con la que el presidente Gustavo Petro buscaba dejar sin efecto el pliego de cargos del Consejo Nacional Electoral en su contra por haber presuntamente violado los topes de financiación de su campaña en 2022. El registrador nacional Hernán Penagos confirmó que la entidad está a la espera del decreto que define el presupuesto general de 2025 y anunció que la primera semana de enero le solicitará al Ministerio de Hacienda los recursos para las elecciones de 2026. A las 8 de la mañana en el Hotel Tequendama, la coalición del Pacto Histórico anunciará que se vuelve un partido político único. Al evento está invitado el presidente de la República, Gustavo Petro. Las autoridades en Cali publicaron el cartel donde buscan a más de 50 hinchas que participaron en los disturbios ocurridos en el Estadio Pascual Guerrero durante la final de la Copa Colombia. Por su captura se ofrecen 30 millones de pesos de recompensa. En Barranquilla capturaron a un hombre que, vestido con un uniforme de la empresa Aire, se hacía pasar por técnico de la empresa de energía para exigirles a los usuarios que le dieran dinero a cambio de no cortarles la luz. Por otra parte, la intervenida empresa también reveló una serie de fraudes de energía que estaban cometiendo grandes establecimientos de comercio en la costa Caribe. El Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín declaró improcedente la acción de tutela que buscaba frenar el trámite de la tasa de seguridad aprobada por la Asamblea de Antioquia hace 12 días. El diputado Luis Peláez, quien la interpuso, ha anunciado otras acciones jurídicas para tumbarla. En el mundo, la aviación israelí bombardeó almacenes de armamento del antiguo ejército sirio en varias localidades del sur de Damasco en el marco de los ataques israelíes contra la infraestructura militar siria desde el derrocamiento del régimen del presidente del país árabe, Bashar al-Assad. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad, hablemos precisamente de eso. No me digas Happy New Year. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo les deseamos en Blue. Son las 5 de la mañana, 34 minutos. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Hoy es martes 17 de diciembre. No se asuste. Los saludamos en Blue Radio. Saludamos a quienes a esta hora se conectan y están con nosotros en nuestro canal de YouTube. Y como siempre a esta hora les traemos los temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Martes, Ricardo, de segundo día de las novenas. Buenos días para usted, para todos los oyentes. Temas de conversación en redes sociales. ¿Sabe que esa es la principal conversación? Esta es una tendencia prácticamente en todos los países de América Latina. Numeral Feliz Navidad. Perfecto. Porque para muchos el inicio de la novena viene acompañado de ese numeral que incluyó la fotografía de lo que empieza a pasar en las casas, por ejemplo, de los colombianos, y es la natilla, el buñuelo, el hojaldre. Mejor dicho, ya la dieta quedó atrás y muchos usaron numeral Feliz Navidad para contar el inicio de novenas. Este es un numeral también promovido por muchas alcaldías. ¿Sabe que ayer había mucha gente en el centro de Bogotá? Y en los parques, no solo viendo el alumbrado, sino participando en las novenas o en las compras.
porque también se va acercando el 24 y aumenta mucho más pues esa práctica o esa celebración de también dar regalos y buscar los regalos para Navidad. Esta es una tendencia, les repito, no solo en Colombia, también muy fuerte, por ejemplo, en Venezuela, en Chile, en Argentina, numeral Feliz Navidad. En el caso nuestro, en Colombia, el fútbol es la principal conversación. Muy virales las imágenes con las que se busca a los vándalos que protagonizaron los desórdenes en el estadio en la final de América con Nacional. Esta fotografía que vemos a esta hora en el canal de YouTube es viral en Facebook, en WhatsApp y obviamente en Twitter. Fue publicada por la policía de Cali junto a la alcaldía y son las caras que han identificado gracias a las cámaras del Pascual Guerrero de quienes participaron en los desórdenes en la final del fin de semana pasado. Por ello se piden 30 millones de pesos de recompensa. Se ofrecen para quien entregue información que permita capturarlos y estas imágenes son muy virales, Ricardo, en todas las redes sociales. Imágenes que pues sin duda permiten buscarlos, identificarlos. De hecho, en Twitter, en X, ya hay varias personas ayudando a la policía a identificar supuestamente a quienes están en este cartel. Eso le iba a decir, con Pascual Guerrero esta conversación ha servido para que quienes conocen a quienes aparecen en la fotografía los etiqueten e incluso le cuenten a la policía quiénes son y dónde están. Fútbol, que es también la conversación principal. Nacional Tolima, ya se calientan motores para la finalísima del fútbol profesional colombiano. Este partido es mañana, 7:30 de la noche, en el estadio Manuel Murillo Toro, pero ya es tendencia desde hoy porque los hinchas de los dos equipos están citando al famoso banderazo. En el caso de Nacional es en Guarne, allí en Antioquia, para despedir al equipo porque empieza de visitante. Y en Tolima el banderazo va a ser para acompañar al equipo antes del partido de mañana. Así que comienzan las apuestas y comienza esta tendencia de fútbol en esta época de fin de año. Camila, gracias. Hablando de fútbol, conclusiones de la Asamblea de la DIMAYOR, los formatos de competencia de la Liga, de la Copa y el Torneo de Ascenso para el 2025. Juan Camilo Andrade. Buenos días, Ricardo. La DIMAYOR habría definido que la Liga Betplay 2025 mantendrá el formato actual, una fase regular de todos contra todos, cuadrangulares, semifinales y final de ida y vuelta. La principal novedad será el regreso de la jornada de los clásicos, lo que extenderá la primera fase a 20 fechas. Esta fecha fue eliminada en 2024 por el apretado calendario debido a la Copa América y el Mundial Femenino Sub-20. En cuanto a los cupos internacionales para 2026, la Copa Libertadores entregará 2 plazas a los campeones de la Liga y 2 más por reclasificación. Para la Copa Sudamericana, el campeón de la Copa Betplay tendrá un cupo, mientras que los otros 3 se otorgarán también por reclasificación. La Copa Betplay sufrirá modificaciones importantes. La fase inicial, aún pendiente de confirmación oficial, estaría conformada por 4 de 5 equipos integrados por clubes que no clasifiquen a los cuadrangulares semifinales de la Liga y el torneo del primer semestre. Los 2 mejores de cada grupo avanzarán a los octavos de final, donde se medirán a los ganadores de eliminatorias entre los 16 equipos que disputarán cuadrangulares de la A y la B. Las siguientes fases, desde octavos hasta la final, se jugarán a ida y vuelta. Finalmente, el torneo de ascenso no sufrirá cambios y conservará el formato actual. Habrá una fase de todos contra todos, cuadrangulares, semifinales y final. Los campeones de cada semestre se enfrentarán en la superfinal para definir el ascenso a pesar de las críticas por la ambigüedad del reglamento vigente. Juan Camilo Andrade, Blue Radio. Juan, gracias. 5:38. Hablamos del aumento del salario mínimo para el año entrante. Se agota el tiempo para que haya un acuerdo entre empresarios y trabajadores. No pareciera fácil. Los sindicatos piden un aumento del 12%. Los empresarios no destapan sus cartas, aunque Acopi había planteado un aumento un poco superior al 5%. El presidente Petro dejó entrever cuando se cayó la ley de financiamiento que el aumento, en caso de ser por decreto, sería importante, más cercano a lo que plantean los trabajadores que lo que plantean los empresarios. Habla la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Mañana se radican las salvedades. Las salvedades se hacen cuando no hay acuerdo. Quiero decirles, no hay acuerdo. Hoy a las 4 de la tarde no hay acuerdo. Hoy a las 4 de la tarde termina la mesa que se convocó para que sustenten salvedades. En teoría, digo siempre en teoría porque pueden pasar cosas, el plazo para un acuerdo entre empresarios y trabajadores, aquí el gobierno es un árbitro, concluiría este miércoles a las 2 de la tarde. Si no hay acuerdo, el gobierno fijaría por decreto ese aumento del salario mínimo. Acopi está recogiendo la propuesta que había llevado a la mesa del 5,2%, habla su presidente Rodolfo Correa. Es importante aclarar que según la ley 278 del 96, en el artículo 8º, el voto del sector se toma por la mayoría de los miembros que componen el sector. Es decir, a esta hora
el empresariado ha tomado la decisión de no hacer pública la cifra. 5:40, por eso Acopi se está plegando a la mayoría de empresarios. Las dificultades en las negociaciones del salario mínimo para el año entrante. Nicolás Rodríguez. Hola Ricardo, buenos días. Se especula que la cifra presentada por Acopi sea del 6,83%, retractándose del 5,2% que fue presentado inicialmente. Y es que en la reunión de ayer lunes solamente se presentaron 2 de 5 gremios, por lo cual la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aseguró que no hubo un acuerdo y que hasta el martes 17 a mediodía los sectores involucrados deberían radicar salvedades para evaluarlas y retomar los diálogos el miércoles a las 2 de la tarde. Por su parte, las centrales obreras y los pensionados afirman que sí se llegaron a unos acuerdos ayer en la reunión, pero que aún falta disposición e intención por parte de los empresarios para continuar la negociación. Esto dijo Fabio Arias, presidente de la CUT. Me han escuchado, nosotros somos de los pesimistas. Unos gremios que no proponen nada en la mesa, que no aceptan ni siquiera los datos y los resultados de los datos del DANE en un hecho inusual, porque siempre lo habían aceptado y ahora los contradicen. No creo que haya mayor espíritu de concertación de hechos. Presidente, pero entonces ahorita solamente está su propuesta, el 12%, porque si... La del Comando Nacional Unitario, sí, señora. Ricardo, y es que se espera que el miércoles se retomen las negociaciones y se defina la cifra del salario mínimo, pero si esto no pasa, el mismo ministerio confirmó que desde ese mismo día se trabajaría en la cifra que sería presentada por decreto. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. El Consejo de Estado se cansó de los señalamientos permanentes del presidente de la República, Gustavo Petro, en su contra, acusando a los magistrados de que sus decisiones buscan darle un golpe blando. Ayer 17 magistrados del Consejo de Estado acompañaron a su presidente leyendo un comunicado en el que consideran que las afirmaciones del presidente son graves e irrespetuosas. Habla el presidente del Consejo de Estado, Milton Chávez. El Consejo de Estado, en razón a los graves, sistemáticos e irrespetuosos mensajes emitidos por parte del señor presidente de la República en contra de sus diferentes decisiones, que ponen en entredicho la honorabilidad, integridad y eficacia con la que actúa esta corporación, manifiesta a la opinión pública y a los organismos internacionales su contundente rechazo. Rechazo que además detallan en este mismo comunicado, en el pronunciamiento que estamos escuchando del presidente del Consejo de Estado, Milton Chávez. La corporación rechaza categóricamente las afirmaciones sin sustento alguno que sugieren que las decisiones judiciales se toman con fines políticos o en detrimento de la voluntad popular, pues estas distorsionan la realidad y envían un mensaje equivocado a la sociedad. Cuestionar las sentencias y pronunciamientos de esta corporación como actos de golpe blando y perfidia, es decir, de deslealtad o traición a los principios democráticos, desconoce la función del Poder Judicial, que actúa libre de todo tipo de presión. 5:43, vamos a Caracas. Insiste el chavismo que Nicolás Maduro será quien se posesione el próximo 10 de enero como presidente de Venezuela y advierte que si Edmundo González regresa a Venezuela será detenido. Máxima tensión a pocas semanas de ese momento en Venezuela. Santiago Martínez. A 24 días, Ricardo, 24 días para ese 10 de enero, que por constitución pues es la fecha para que inicie el nuevo periodo presidencial acá en Venezuela. Periodo 5 al 2031, y el chavismo, como tú decías, no duden que será Nicolás Maduro quien se juramentará para un tercer mandato. De hecho, Diosdado Cabello, para muchos el segundo hombre fuerte del chavismo y hoy con el cargo de ministro de Interior y Justicia, fue muy claro y directo en descartar cualquier posibilidad de que Edmundo González sea el que asuma, pero además agregó que si pisa territorio venezolano será inmediatamente detenido. Recordemos que el líder opositor está en trámites de asilo en España desde septiembre de este año, pero en las últimas semanas ha dicho varias veces su intención, o ha manifestado su intención varias veces, de estar en Caracas para el 10 de enero. El 10 de enero, el único que se va a juramentar se llama Nicolás Maduro Moro. No hay ni una sola, ni media posibilidad que el señor Edmundo González ponga un pie en Venezuela sin ser detenido. Pero no hay ni una sola posibilidad que ese señor venga a Venezuela a juramentarse. Ni una. Si usted, señor opositor, le están cayendo a coba que eso va a ocurrir, son los mismos mentirosos.
Agregaba Diosdado Cabello, Ricardo, que en Venezuela nada pasará el 10 de enero, como queriendo decir que no habrá ni protestas ni algún movimiento político que impida la juramentación de Nicolás Maduro y que tampoco eso cambiará los días posteriores. Pero te repito, Edmundo González ha vuelto a decir que estará acá en Caracas el 10 de enero y para esa fecha solo faltan 24 días. Ricardo. 5:45, Santiago, en Colombia, en Antioquia, le dan sepultura a la famosa vaca que se había convocado hace algunos meses para financiar las autopistas 4G. En medio de una agria discusión con el presidente Petro, fracasó la idea de la vaca para esas autopistas. De Medellín, Héctor Santamaría. Ricardo, buenos días. La gobernación de Antioquia anunció que aunque la iniciativa de la vaca por las vías 4G en el departamento pues se frenó en los últimos días, logró una cifra cercana a los 6.000 millones de pesos, alcanzando tan solo el 6% de su meta planteada de 1 billón de pesos. Ante el cierre del año y sin mayores avances, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dijo que estos recursos entrarán a las finanzas del ente departamental para construir, como ya lo había anunciado, una de las galerías auxiliares en el túnel del Toyo. Dijo que aunque no era el dinero esperado, fue un buen ejercicio. La vaca logró que participaran cerca de 15.000 colombianos antioqueños aportando 6.000 millones de pesos. Con esos recursos se va a construir la galería, una de las galerías de desviación del túnel del Toyo y las vías 4G, hay que recordar, Ricardo, que fueron motivo de controversia entre el gobernador Andrés Julián Rendón y el presidente Gustavo Petro, pues aunque esta vez no se refirió específicamente a las ubicadas en Antioquia, sí dijo que le quitaría recursos al pago de los ricos de las vías 4G. Rendón en su cuenta en X calificó lo dicho como una obsesión con todo lo que signifique progreso y avance para los colombianos. En Medellín, el Valle de Aburrá, amanecemos con tiempo seco, a esta hora 17 grados de temperatura. Hablamos ahora, Héctor, de un terrible caso de feminicidio en San Antero, en el departamento de Córdoba. Noticias del Caribe, Ingel de la Rosa. Ricardo, buenos días. Conmocionada sigue la comunidad de la vereda Punta Bolívar, ahí en zona rural de San Antero, Córdoba, tras el cruel asesinato de Marisela Sierra de Hoyos, una mujer de 37 años a la que hallaron tendida en la sala de una casa que ardía en llamas. Fue justamente el incendio que consumía esta vivienda lo que alertó a los vecinos y atrajo a las autoridades, pero solo cuando se apagó el fuego quedó al descubierto la escena del crimen. La mujer estaba semidesnuda y con heridas de arma blanca. El coronel Elkin Corredor, comandante de la Policía de Córdoba, apunta que este sería un nuevo caso de feminicidio porque los principales sospechosos son la actual pareja de la víctima y también el excompañero sentimental de ella. Se tienen varias hipótesis. Al parecer se encuentran vinculadas 2 personas de sexo masculino, los cuales en este momento se encuentran adelantando la investigación de rigor para esclarecer la culpabilidad del hecho. La Policía Nacional lamenta profundamente el hecho presentado y se solidariza con los familiares de la víctima. Ambos hombres se encuentran como sindicados en la estación de policía de Lorica bajo custodia de la Unidad Básica de Investigación. Sin embargo, las sospechas recaen aún más sobre la expareja de Marisela, pues a él lo vieron merodeando el lugar de los hechos minutos antes de ese incendio. Barranquilla amanece con 26 grados de temperatura. Ingel, gracias. 5:48. Hablamos ahora de noticias con el nuevo gobierno en Siria, noticias de intentos de negociaciones en Oriente Medio. Desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. La verdad es que ha llamado mucho la atención las palabras que ha tenido el líder de los rebeldes que se tomaron el poder en Siria. Primero por la metamorfosis, Ricardo, que ha tenido. Se quitó el uniforme militar, ya no está usando su nombre de combate, que era Abu Muhammad al-Jolani, ahora se hace llamar Ahmed al-Shara, y lo que ha hecho ha sido enviar un mensaje a los Estados Unidos. Le pide a los Estados Unidos que les quite la designación de terrorismo para su grupo y que se levanten las sanciones impuestas al país para que pueda reconstruirse. También llama mucho la atención porque ha tenido una actitud muy diplomática con Israel. Le ha criticado de manera muy suave las incursiones terrestres sobre el territorio sirio y le ha recordado que ya le han dicho más de una vez que el pueblo sirio no quiere más guerras, es lo que dice Ahmed al-Shara, que es como lo tenemos que llamar ahora al líder de allí de Siria. Esa es una noticia. La otra noticia proviene de Qatar. Allí en la capital Doha están reunidos a esta hora miembros de del equipo mediador catarí con la comisión enviada por el gobierno de Israel. Lo que están sosteniendo son conversaciones sobre una posibilidad de un alto al fuego lo antes posible, ojalá antes de que Donald Trump asuma el cargo en enero. Por lo tanto, tendría que ocurrir en los próximos días. Tanto los funcionarios israelíes como estadounidenses han expresado que hay un optimismo cauteloso sobre las posibilidades
de ese acuerdo, pero claro, han sido tantas las veces que se ha anunciado que se va acercando hasta que finalmente tanto Hamas como el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu se niegan a comprometerse en cuestiones importantes. Por ahora, la mayor preocupación son los rehenes, que ya son por lo menos 60 rehenes que todavía permanecen con vida en manos de Hamas al interior de Gaza y que las familias están reclamando su retorno, Ricardo. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es Un Lugar Seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y Mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad. Hablemos precisamente de eso. No me digas Happy New Year. Feliz Navidad y próspero año nuevo les deseamos en Blue. Esta historia comienza en el reino más colombiano del mundo y en la época más sorprendente de todas, Navidad. 6 niños con mensajes muy especiales fueron elegidos para emocionarnos con el espíritu de nuestras tradiciones. Sus historias fueron creadas por un reconocido libretista y leídas por algunos famosos del reino. Que era tiempo de novena. 5:52, una buena noticia para los bogotanos es la reapertura del Parque Nacional. Se hizo con ocasión del inicio de la novena de aguinaldos este 16 de diciembre. Se vio la inversión del distrito luego de la recuperación que se hizo tras cerca de un año de invasión por parte de un grupo de indígenas en Vera. Cristian Correa. Ricardo, buenos días. Al Parque Nacional le realizaron intervenciones en los monumentos históricos como el de Rafael Uribe Uribe y el de las Américas, los cuales fueron objeto de restauración debido a su deterioro. Asimismo, el distrito ejecutó mejoras en el arbolado, identificando los que estaban en riesgo de caída y tomando medidas para garantizar la seguridad en el parque, además de sembrar 155 nuevos árboles, contribuyendo a la restauración ambiental. El alcalde de Bogotá manifestó que las obras de recuperación del Parque Nacional continuarán. Hemos propuesto como administración hacer esa intervención completa y profunda del Parque Nacional para restaurarlo y volver a tener el parque como originalmente fue pensado. Inclusive hay temas como las luminarias, por ejemplo, que no funcionan hace más de 40 años, para que se hagan una idea, las blancas. Entonces, ese tipo de cosas toman un poco más de tiempo. Además, realizaron la mejora a los andenes, especialmente los que están ubicados sobre la carrera séptima, en las vías aledañas y demás acciones de restauración en más de 6.000 metros cuadrados de espacio público. Cristian Correa, Blue Radio. 5:54. Fue frustrado un intento de fleteo en el occidente de Bogotá. Felipe García. Hola, Ricardo. Sí, señor. Fue exactamente en la calle Novena con 65, en la localidad de Puente Aranda, donde patrulleros de la policía fueron alertados por un fleteo ocurrido a apenas unas cuadras de este sitio. Ya en el lugar, las víctimas, una pareja, dijo que había retirado más de 80 millones de pesos de una entidad bancaria, al lugar donde los marcaron y desde donde los persiguieron para robarlos. De inmediato se implementó un plan candado que dio como resultado las
capturas de dos hombres delincuentes que estaban huyendo en una motocicleta. Los fleteros de 29 y 37 años llevaban un arma de fuego tipo revólver con la cual amenazaron a las víctimas y con la cual venían adelantando varios atracos en la ciudad. Lo que llamó la atención de la policía, Ricardo, es que uno de los capturados presentaba antecedentes por hurto y los dos capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente. La policía le está haciendo un llamado a la ciudadanía a solicitar acompañamiento policial cuando retiran estas altas sumas de dinero a través de la línea 123. El lío de los reincidentes que vuelven justamente a delinquir. Felipe 555, otro caso de falsos policías atracando con un arma de fuego a jóvenes en el noroccidente de Bogotá. Gabriela Calderón. Ricardo, buenos días. En video quedó registrado el momento en el que dos hombres amenazaban a un par de jóvenes en un parque público ubicado en el barrio La Campiña, en la localidad de Suba, noroccidente de Bogotá. Según se ven las imágenes, los hombres se identifican como miembros activos de la policía. Sin embargo, ninguno de los dos lleva puesto el uniforme e incluso uno de ellos está en pijama. ¿Está hartando? Con la señorita acá y vienen a chupar marihuana. Ahora siga filmando, exacto, siga filmando. Vienen a chupar marihuana, vienen a joder acá todo el día. Párese, le estoy pidiendo el favor, párese. En medio del reclamo, el joven que grabó el video cuestiona al hombre con el arma y le llama la atención porque no tiene el uniforme de la institución, a lo que este responde de manera agresiva que están cansados de su presencia en esa zona de la ciudad y lo amenaza con que lo va a llevar a una estación de policía. Aunque la policía no ha emitido un pronunciamiento oficial del hecho en la localidad de Suba, fuentes de la institución confirmaron a Blue Radio que los hombres del video no son miembros de la Policía Nacional, por lo que se adelanta la investigación para dar con su identificación. Gabriela Calderón, Blue Radio. Y ahora 5:56, hablamos de la economía. Víctor Grosso. Ricardo, buenos días. La industria manufacturera y el comercio están mostrando un mejor panorama. Estos dos estuvieron entre los sectores más afectados por la desaceleración que hasta el año pasado tuvo la economía colombiana y ahora se están reactivando. Inclusive, el inicio de este 2024 para ellos siguió siendo muy complejo y por eso en el acumulado del año sus cifras no son las mejores, pero ya están mostrando síntomas de reactivación, por lo menos con lo ocurrido durante octubre. La producción de la industria manufacturera tuvo un crecimiento de 1,1%, una variación tímida, pero mejor a la de meses precedentes. El café, equipos de transporte y la producción de azúcar y panela estuvieron entre los subsectores con mayor crecimiento. De otro lado, el comercio está despegando mucho más rápido y lo viene haciendo desde mediados de este año. Ya en octubre, las ventas de los comerciantes minoristas tuvieron un fuerte crecimiento del 9%, casi que el mejor dato en 2 años. Las ventas de vehículos, equipos de informática y el calzado fueron los subsectores que más jalonaron la actividad comercial. Al mismo tiempo, todas estas son señales de reactivación en la economía que, de acuerdo con proyecciones, podría terminar este año con un crecimiento cercano al 2%. 3 veces mejor que en el 2023. La caída en tasas de interés desde el Banco de la República ha sido uno de los principales motores que explican esta recuperación. Víctor Grosso, datafx.com. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, yo soy Lala Sarmiento de la emisora hermana de la calle La Mandamás y les deseo un feliz fin de año, unas felices fiestas, feliz Navidad y un próspero año 2025. ¡Mua! Besos. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es Un Lugar Seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y Mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón.
Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad. Hablemos precisamente de eso. No me digas Feliz Navidad y próspero Año Nuevo les deseamos en Blue. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Hoy es martes 17 de diciembre y seguimos con ustedes. Saludo a quienes a esta hora se suman a nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Con muchas noticias terminando este año 2024. El gobierno se despide de esta legislatura en el Senado con una nueva derrota en el último día de sesiones ordinarias en el Senado, y a pesar de todos los esfuerzos que hizo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, esa Cámara, el Senado, hundió la reforma política y por ahora no habrá cambio de reglas de juego para las elecciones. Era una reforma política con artículos clave como la conformación de listas, la financiación de las campañas políticas y cambios en las funciones del Consejo Nacional Electoral. Una reforma no exenta de controversias sobre el año en el que entraría en vigencia. Diferentes voces señalaban que algunos buscaban ventajas rumbo a las elecciones del año 2026, mientras que otras voces, como la de Humberto de la Calle, pedían que se hundiera porque consideraba que tenía muchos problemas, muchas dificultades. Se trata de una reforma constitucional y esta reforma tenía que quedar aprobada antes del 16 de diciembre en sesiones ordinarias, es decir, tenía este lunes el último plazo, la última oportunidad, y por falta de quórum la plenaria del Senado la hundió. La verdad es que desde la semana pasada venía con muchas dificultades la reforma política en tiempos, porque hubo unas discusiones muy largas sobre otro proyecto, incluso promovido por congresistas del Pacto Histórico. La reforma política es la segunda derrota del gobierno del presidente Petro en una semana. La semana anterior había naufragado en el Congreso la reforma tributaria. Con razón reconoce el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que se está convirtiendo en un ministro experto en hundimientos, aunque él prefiere culpar a los congresistas, a la mesa directiva del Senado, de la crisis que está viviendo el Ejecutivo con el Legislativo. No habla mucho el ministro Cristo de los mensajes que envía el presidente Gustavo Petro, que no pareciera estar interesado en lograr consenso alguno con los parlamentarios. La semana pasada los llamó malditos congresistas y en chingaza en las últimas horas dijo que él pretende avanzar sin contar con el Congreso, al menos en las comisiones económicas. Terminan las sesiones ordinarias y el balance es agridulce para el gobierno. Se hundieron el presupuesto general de 2025, la reforma tributaria y la reforma política. Sin embargo, se aprobó la reforma al Sistema General de Participaciones para darle más dinero a las regiones en una reforma controvertida, y anoche pasó en 4 de 8 debates el proyecto de ley de acto legislativo de transfugismo para que los parlamentarios puedan cambiar de partido por una única vez sin caer en doble militancia. Para el próximo año quedó el debate de la reforma laboral. Fue radicada ponencia positiva ayer en la Comisión Séptima del Senado, a pesar de que había acuerdos en el sentido de avanzar en unas audiencias públicas antes de esta discusión. Quedaron para el año entrante las discusiones de las reformas a la educación y a la justicia. El ministro Cristo insiste en que habrá reforma política el año entrante y que buscará mesas de trabajo. Distinto es el panorama de la reforma a la salud, que finalmente se va a debatir
durante las sesiones extras desde hoy hasta el próximo jueves en la Cámara de Representantes. Ese es el único tema pendiente en el Congreso antes de Año Nuevo y del receso legislativo hasta el mes de febrero, con alertas desde diferentes sectores advirtiendo que mientras el país está en modo novena, en modo natilla y buñuelos, en la Cámara van a discutir y muy seguramente van a aprobar una reforma muy controvertida porque diferentes sectores de pacientes y de médicos dicen que no hay consenso sobre esa reforma a la salud, mientras Colombia celebra, la Cámara aprueba. Hablando de salud, ya les voy a explicar las razones del carcelazo contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Un juez de Bogotá ordenó una multa y 3 días de arresto por incumplir una orden judicial de tutela del 2022 que ordenaba sacar del mercado todos los insecticidas con clorpirifos, una sustancia considerada perjudicial para la salud humana. Es una decisión que todavía no está en firme. Vamos a hablar también de los desacuerdos que hay en la mesa tripartita de empresarios, trabajadores y gobierno para definir el aumento del salario mínimo del 2025. Las centrales obreras siguen en el 12% de aumento que están pidiendo. Los empresarios no se ponen de acuerdo y no hacen público el ofrecimiento, mientras que la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dijo que este miércoles será el último plazo para un acuerdo, o de lo contrario, aseguró, el gobierno expedirá ese aumento por decreto. Hablaremos también de 2 peleas cazadas por el presidente Petro que tienen respuestas, una muy dura del Consejo de Estado en pleno en cabeza de su presidente Milton Chávez, exigiéndole al jefe de Estado que pare los ataques contra las decisiones que toma el alto tribunal. El Consejo de Estado rechazó las críticas del presidente que sin sustento sugieren que las decisiones judiciales se toman con fines políticos o en detrimento de la voluntad popular. El Consejo de Estado dice además que es grave, sistemático e irrespetuoso lo que dice el presidente de la República. La otra pelea del presidente es con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en torno a las vías 4G. El gobernador Rendón dice que el presidente, con su amenaza de quitar financiación a las autopistas, tiene una obsesión contra todo lo que signifique progreso y avance para el departamento de Antioquia. Les contaré detalles del cartel de los vándalos que publicó la policía de Cali con los mal llamados hinchas de América que protagonizaron los disturbios el domingo pasado en el Estadio Pascual Guerrero. Ofrece recompensas millonarias, 30 millones por la mayoría de ellos para quien encuentre y dé su identidad a las autoridades, 50 millones para quien entregue información del bárbaro que estaba disparando bengalas contra la policía en el Pascual Guerrero. La Fiscalía abrió investigación formal, mientras que el país se prepara este miércoles para el primer partido de la final del fútbol profesional colombiano en el Estadio Murillo Toro de Ibagué entre el Deportes Tolima y Atlético Nacional. En el mundo hablaremos de la chispa que podría agravar la guerra entre Rusia y Ucrania. Fue asesinado en Moscú esta madrugada, a 6 kilómetros del Kremlin, el encargado de la división de armas químicas del ejército ruso. Les hablaré del terremoto de 7,3 que sacudió el archipiélago de Vanuatu en el Pacífico Sur y que provocó alerta de tsunami. Las imágenes son muy impresionantes de los daños y la destrucción que dejó este terremoto. Hoy, 17 de diciembre, es el Día del Piloto. Saludo a todos ellos y a todas ellas, por supuesto. Hoy se cumplen 38 años de un momento de luto para la prensa en Colombia. Hace 38 años fue asesinado, saliendo de las instalaciones del periódico, Guillermo Cano, director del periódico El Espectador, por cuenta de las balas asesinas del cartel de Medellín y de Pablo Escobar. Se cumplen también 194 años de la muerte del libertador Simón Bolívar. Hoy es el Día de la Justicia colombiana, y con palabras muy fuertes pidiendo el respeto por su independencia con el Consejo de Estado, y se cumplen 14 años de la tragedia de Gramalote. Desapareció el pueblo, 6.000 habitantes tuvieron que ser evacuados, no hubo fallecidos, pero fue un momento muy crítico del gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. Gramalote en su totalidad tuvo que ser reubicado. 6 a 8 minutos, como siempre, es un gusto acompañarlos. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Lo que sucedió hoy es lamentable porque prácticamente la mesa directiva mató por asfixia una reforma política que es absolutamente indispensable para el país. Nuevo golpe para el gobierno nacional en el último día de sesiones ordinarias del Congreso en este 2024. La reforma política no pudo ser debatida en la plenaria del Senado, que se quedó sin quórum tras casi 5 horas de deliberación y de que se moviera varias veces en el orden del día. Mientras que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, insiste en que se luchará para que se den consensos frente a este
este tema en el primer semestre de 2025, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, lanzó una fuerte crítica al gobierno. El consenso no puede ser una imposición del Ejecutivo y un arrodillamiento del Legislativo. Mientras yo esté en la presidencia del Senado, no lo voy a permitir porque este es un poder público absolutamente independiente. A pesar de este golpe que se suma al hundimiento de la ley de financiamiento, el gobierno insiste en sus reformas. En la mañana es radicada la ponencia positiva de la reforma laboral con la firma de 4 de los 12 ponentes, generando malestar en la presidenta de la comisión, la senadora conservadora Nadia Ablel, quien asegura que no se debían presentar estas ponencias sin antes avanzar en las audiencias públicas en varias partes del país. Por parte del gobierno nosotros no vemos esa voluntad en realidad de concertar un proyecto de ley. Por el contrario, lo que vemos es un gobierno que quiere imponer sus reformas a la fuerza. Y a propósito de la reforma a la salud, siguen las críticas desde la coalición de gobierno contra los congresistas que no apoyan esta iniciativa. La representante a la Cámara, Dorina Hernández. Pero también quiero afirmar que si hay malditos, y bastantes. Y sí lo hay. ¿Por qué? Porque hay quienes sabotean al pueblo. Un juez de Bogotá ordenó carcelazo por 3 días y una multa para el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por incumplir una tutela que ordenaba suspender el uso de pesticidas nocivos para el medio ambiente y además debía apoyar al ICA en su sustitución. Por otra parte, se compulsó copias a la Fiscalía para investigar posibles delitos relacionados con el desacato. Puedo decirles a todos, no hay acuerdo, tenemos diferencia, hay diferencias grandes, no solamente en el porcentaje, sino también en los datos que están construidos. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, confirmó que en la última mesa de negociación no se presentaron propuestas para el monto del salario mínimo para el 2025. Es por esto que hasta el martes a mediodía los sectores involucrados deberán radicar salvedades y se retomarían los diálogos el miércoles a las 2 de la tarde. Habla Rodolfo Correa, presidente de ACOPI. El empresariado ha tomado la decisión de no hacer pública la cifra. Al no haber todavía la decisión de presentar una cifra, ACOPI trabajará en unidad y en armonía con los demás gremios, presentando conjuntamente las salvedades y presentando conjuntamente las cifras. Los magistrados de la Sala Plena del Consejo de Estado le pidieron respeto al presidente Gustavo Petro y exigieron no poner en entredicho sus decisiones judiciales. El presidente del Consejo de Estado, Milton Chávez. En razón a los graves, sistemáticos e irrespetuosos mensajes emitidos por parte del señor presidente de la República en contra de sus diferentes decisiones, que ponen en entredicho la honorabilidad, integridad y eficacia con la que actúa esta corporación, manifiesta la opinión pública y a los organismos internacionales su contundente rechazo. El magistrado se refiere a mensajes como el publicado recientemente por el presidente Gustavo Petro, quien cuestionó la decisión del alto tribunal de suspender la elección del alcalde de Duitama, José Luis Borges, por doble militancia. Las autoridades en Cali revelaron el cartel de los sujetos que hicieron parte de los desmanes dentro y fuera del estadio Pascual Guerrero durante el partido que se realizó entre América y Nacional. En total son 51 personas que están siendo buscadas por la policía. Es por esta razón que las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita lograr ubicarlos. Sin embargo, también ofrecieron otros 50 millones de pesos por una persona que lanzó pólvora a los uniformados que se encontraban en el partido. Tras este episodio de violencia en el fútbol colombiano, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció un encuentro con la DIMAYOR tras la grave situación que se presentó en el Pascual Guerrero. Es lo que hemos estado concertando con el fútbol profesional, con la DIMAYOR, y es lo que queremos volver a reunirnos, porque no se trata de retirar la policía una vez por todas de esa y en todos los estadios del país, pero sí tiene que haber gradualmente ese proceso para cumplir con las decisiones que se han venido tomando en años anteriores. La Fiscalía entregó una de sus mayores distinciones a las 2 fiscales a cargo de la investigación por corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Además, la fiscal Luz Adriana Camargo destacó las sentencias preacordadas a las que logró llegar la entidad con los principales responsables, como lo son Olmedo López y Sneider Pinilla. Y creo que en realidad el caso de la Unidad de Gestión de Riesgo es un caso que en términos de tiempo se está manejando en unos tiempos récord. El presidente Gustavo Petro se reunió con su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional de la capital de ese país. Los mandatarios hablaron de integración regional, pero también hablaron sobre temas migratorios relacionados con las inadmisiones de connacionales en aeropuertos de Cancún, Ciudad de México y otras ciudades. Sobre este último punto se acordaron intercambios de información para enfrentar los flujos migratorios de forma más ordenada. Además, se va a trabajar en mejorar el trato a los colombianos que transitan por aeropuertos mexicanos.
Oswald González, de 43 años, murió la noche del domingo en el estado Carabobo, centro-occidente de Venezuela, en la cárcel de Tocuyito. Pues sus familiares, Oswald tenía la piel amarilla, labios morados, abdomen inflamado y fuertes dolores, por lo que presumieron que padecía hepatitis. A pesar de ello, el diagnóstico de los médicos en el recinto penitenciario fue un cólico nefrítico. De esta forma, Oswald González se suma a Jesús Martínez Medina y Jesús Álvarez, quienes también fueron detenidos por protestar luego del 28 de julio y murieron bajo custodia del Estado. Una situación que generó ya la reacción de la líder opositora María Corina Machado, quien responsabilizó al propio Nicolás Maduro de estas muertes, insistiendo ella que el gobierno les negó la asistencia médica adecuada que necesitaban de manera urgente. El líder de los rebeldes que se tomaron el poder en Siria pide a Estados Unidos que le quiten la designación de grupo terrorista y que se levanten las sanciones. También critica las incursiones israelíes en Siria y dice que los sirios ya no quieren más guerras. En tanto, en Doha, Qatar, a esta hora se reúnen enviados de Israel con mediadores cataríes para hablar de un alto al fuego en Gaza. Un terremoto de magnitud 7.3 sacudió en las últimas horas la isla de Vanuatu, en el Pacífico, causando derrumbes de edificios y cientos de heridos. Se desconoce la cifra de fallecidos. Hay alerta de tsunami. Los servicios de seguridad ucranianos estarían detrás del atentado que ha costado la vida esta mañana a Igor Kirillov, teniente general del ejército ruso y comandante de las fuerzas de defensa radiológica, química y biológica. Kirillov y su asistente han muerto por las heridas producidas tras la explosión de un artefacto explosivo colocado a la puerta de su domicilio en un patinete estacionado cerca de la entrada del inmueble. Dimayor ajusta los torneos del fútbol colombiano, empezando por la Liga Betplay 2025. Mantendrá el formato de este año con fase regular, cuadrangulares, semifinales y final de ida y vuelta, pero se ampliará a 20 fechas con el regreso de la jornada de clásicos. Los campeones de la liga obtendrán 2 plazas para la Copa Libertadores 2026 y los otros 2 cupos se asignarán por reclasificación. En la Copa Sudamericana un cupo será para el campeón de la Copa Betplay y los 3 restantes por reclasificación. La Copa Betplay se jugará en 4 grupos de 5 equipos y los 2 mejores avanzarán a octavos, mientras que el torneo de ascenso se mantendrá sin cambios. Estás escuchando Blue Radio. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pepe Garzón, narrador deportivo del Gol Caracol y Blue Radio. Y la invitación es para que ahora que llegue la Navidad lo puedan compartir en familia, alrededor del arbolito, igualmente alrededor del pesebre, siempre compartiendo en familia, si no es con la familia, con los amigos, y que sea una época muy bonita, precisamente para eso, para compartir, disfrutar y dar gracias a Dios por todo lo que nos ha sucedido este año y que el próximo año esté lleno de muchas cosas bonitas para todos y cada uno de ustedes. Y no olviden estar siempre conectados con Blue Radio y BlueRadio.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad, hablemos precisamente de eso. No me digas Happy New Year. Feliz Navidad y próspero año nuevo les deseamos en Blue. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Regresa ¡Qué locura! La segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es Un Lugar Seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y Mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox.
Se va acabando el año, ya huele a natilla, ya huele a buñuelo y desde Blue Radio les deseamos una feliz Navidad. Ojalá que tengan el tiempo y el espacio para pasarlo con sus seres queridos, que se den abrazos, besos, picos, chupos y cariño, que la pasen muy bien, que tengan una feliz Navidad Blue. 6:19 minutos. A esta hora comienza a formarse un trancón gigantesco en el noroccidente de Bogotá. Si usted está saliendo de esa zona del noroccidente rumbo al centro, rumbo a otras zonas de la ciudad, tenga precaución. Está bloqueado el paso cerca de la estación 21 Ángeles de Transmilenio. Cristian Correa. Hola Ricardo, buenos días. Y hace más o menos media hora empieza esta situación que afecta la movilidad y que ha estado complicando la salida de quienes avanzan hacia el oriente de la ciudad, esto desde la localidad de Suba, precisamente por una situación en la que una persona cae sobre el carril exclusivo de la flota de Transmilenio en esta troncal. En el momento lo que han hecho desde el sistema de Transmilenio es cerrar este carril exclusivo para adelantar las labores de criminalística, por lo que los buses articulados han tenido que salir al carril mixto, como le decíamos, en este sentido occidente-oriente, afectando entonces también la movilidad de los vehículos particulares. En este momento además está cerrada la estación de 21 Ángeles porque las personas no han podido acceder a ella y los buses están retomando la normalidad en el carril exclusivo en la estación de Gratamira. Se espera que en los próximos minutos continúen las labores que se están adelantando en esta zona de investigación y además se retome la movilidad que está afectando en este momento, como lo decíamos, al noroccidente de la capital del país. Pendientes de la movilidad en el noroccidente de Bogotá. Cristian, gracias. 6:20. Vamos a Europa porque se recrudece la guerra entre Rusia y Ucrania. 2 altos mandos militares rusos asesinados en menos de 5 días. Todas las sospechas recaen sobre el gobierno de Volodymyr Zelensky en medio de una situación muy grave, porque además han sido asesinados en Moscú, a pocos kilómetros del Kremlin, demostrando la vulnerabilidad que también tiene el gobierno de Vladimir Putin. Desde Europa, Enrique Rodríguez. Un gobierno que hace bandera, el de Vladimir Putin, de la seguridad y de tener una capacidad de control casi omnímoda en su territorio, está demostrando ser un gigante con pies de barro, al menos para este tipo de acciones. La que ha llevado esta mañana, ya nadie duda que la autoría es ucraniana, las fuerzas de seguridad ucranianas, es decir, el SBU, ha logrado colocar un artefacto explosivo en un patinete eléctrico que estaba estacionado en la entrada de un inmueble residencial donde habitaba Igor Kirillov, que era, hasta hoy, el comandante de las Fuerzas Rusas de Defensa Radiológica, Química y Biológica. Tenía el rango de teniente general, el máximo en el ejército de ese país. Ese artefacto explosivo ha sido activado mediante ondas de radio cuando estaba abandonando esa edificación. Lo hacía acompañado de su asistente. Los dos han fallecido como consecuencia de las graves heridas producidas por la explosión. De hecho, imágenes servidas por varias agencias de noticias como EFE muestran los dos cadáveres sobre la nieve justo a la entrada del edificio. Nada se ha podido hacer por su vida, puesto que su muerte ha sido instantánea. Los medios de comunicación al servicio del Kremlin están señalando esta mañana que se ha cometido un crimen sin precedentes en Moscú. Y lo cierto es que no tiene precedentes que pudiera, o que pueda, mejor dicho, Ucrania acabar con la vida de un importante jerarca ruso, como bien decías, Ricardo, apenas a 6 kilómetros de la puerta del Kremlin, es decir, el palacio donde habita habitualmente Vladimir Putin, que es el jefe de gobierno y el jefe de Estado allí en Rusia. En cualquier caso, esto lo que deja a las claras es no solo esa capacidad de Ucrania para atacar en territorio ruso, sino también la debilidad de Rusia, incapaz de proteger a sus principales científicos o generales. Digo científicos como Mikhail Shasky, que trabajaba en la modernización de los misiles que se están usando sobre territorio ucraniano. Este fue ejecutado hace 5 días. También en las calles de Moscú murió como consecuencia de varios disparos. No se ha podido atrapar a los autores, aunque todo indica también que los autores habrían venido o estarían al servicio del gobierno de Ucrania. En cualquier caso, el ataque de esta mañana tiene aún mayor importancia, porque estamos hablando de un militar de altísimo rango, pero también era una de las caras visibles del Kremlin. Habitualmente participaba en ruedas de prensa sobre la invasión de Ucrania, donde señalaba constantemente al gobierno ucraniano de estar usando armas químicas. Paradójicamente, el uso de esas armas le tenía puesto a Kirillov sanciones desde el pasado mes de octubre por Reino Unido, quien afirmaba que estaba usando bajo sus órdenes armas químicas en Ucrania. También estaba señalado por esos cargos por el gobierno de Estados Unidos. Kirillov y su ayudante son, desde esta mañana, historia, Ricardo.
Enrique, gracias. 6:24 minutos. Felipe, buenos días. El gobierno nacional termina esta parte de la legislatura con un balance agridulce, con el hundimiento de la reforma política, pero logra sacar adelante proyectos y mantiene viva todavía la reforma a la salud, que está en sesiones extras en la Cámara de Representantes. Sí, estos 2 días son definitivos para la reforma a la salud, pero la verdad es que la pregunta que uno se tiene que hacer de fondo es ¿qué tanto le conviene al gobierno nacional la pelea permanente del señor presidente con el Congreso? Tontos, sinvergüenzas, los acusa de tener negocios con las electrificadoras, en fin. De esa manera no va a poder el gobierno sacar las reformas, a pesar de los esfuerzos del ministro Cristo, Ricardo, que son enormes. Pero es que esa pelea sí no le conviene para nada al gobierno. Y ese acuerdo nacional, pues no quedó en absolutamente nada. No existe. Falte que hoy le enreden la reforma a la salud, ¿no? Felipe, puede que sí, pero pareciera que no. Sabe que ayer de manera sorpresiva fue negada la proposición que planteó la representante Catherine Miranda para que se pospusiera la discusión para las sesiones ordinarias. El gobierno sigue teniendo mayorías en la Cámara. Incluso algunos congresistas que están mencionados en el escándalo de gestión de riesgo están apoyando que se discuta y eventualmente que se apruebe esta reforma. Ahora, hay que recordar que a esto le falta todavía el paso por el Senado. Estaría en la mitad de la aprobación y por eso todavía quedan algunos. El Senado es más difícil, ¿no? Sí, es más complicado. Y de hecho, el Senado está mucho más opuesto a las iniciativas del gobierno nacional. Y eso lo vimos ayer, y eso hay 1000 maneras de no aprobar un proyecto de ley. Una de esas es lo que hicieron ayer los senadores, acabar el quórum. Sí, y se ubicó en la parte baja del orden del día para que justamente ocurriera eso que pasó. Los rastros, la historia del hundimiento de la reforma política, segunda derrota del gobierno nacional en el Congreso en menos de una semana. Hace 5 días se había hundido la reforma tributaria. Andrés Carmona. Ricardo, buenos días. Nuevo golpe para el gobierno nacional en el último día de sesiones ordinarias del Congreso en este 2024. Aunque tenía una última oportunidad para que se mantuviera viva adoptando el texto aprobado en la plenaria de la Cámara, la reforma política no pudo ser debatida en la plenaria del Senado, que se quedó sin quórum tras casi 5 horas de discusión y de que se moviera varias veces en el orden del día el proyecto. El autor de la iniciativa, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, lamentó la decisión señalando que mientras no cambie el sistema electoral colombiano, no se logrará una lucha efectiva contra la corrupción. Lo que sucedió hoy es lamentable porque prácticamente la mesa directiva mató por asfixia una reforma política que es absolutamente indispensable para el país. Mientras que el ministro Cristo insistió en que se buscarán nuevos consensos frente a este tema, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, lanzó una fuerte crítica. Ya son 2 años de llamados a un acuerdo nacional sin ningún norte claro. El consenso no puede ser una imposición del Ejecutivo y un arrodillamiento del Legislativo. Mientras yo esté en la presidencia del Senado, no lo voy a permitir porque este es un poder público absolutamente independiente. A pesar de este golpe que se suma al hundimiento de la ley de financiamiento, el gobierno insiste en sus reformas. En la mañana de este miércoles fue radicada la ponencia positiva de la reforma laboral con la firma de 4 de los 12 ponentes, Ferney Silva, Wilson Arias, Marta Peralta y Omar de Jesús Restrepo, generando malestar en la presidenta de la comisión, la senadora conservadora Nadia Ablel, quien recordó que todos los partidos firmaron la proposición en la que acordaban no radicar la ponencia ni iniciar el debate hasta tanto se llevaran a cabo todas las audiencias públicas previstas en varias ciudades del país para el primer semestre de 2025. Y por parte del gobierno nosotros no vemos esa voluntad en realidad de concertar un proyecto de ley. Por el contrario, lo que vemos es un gobierno que quiere imponer sus reformas a la fuerza. Y este Congreso y sobre todo la Comisión Séptima no es notario de la Cámara de Representantes. Comienzan ahora 2 meses de receso legislativo en el que el gobierno tiene que recomponer sus fuerzas, llevar a cabo el remesón ministerial, definir sus prioridades legislativas, entre las que están salvar las 2 reformas pendientes, la laboral y de la salud, y poder aprobar proyectos claves como la jurisdicción agraria. Todo esto con la sombra del proceso electoral de 2026 sobre las espaldas. Andrés Carmona, Blue Radio. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 28 minutos. La reforma a la salud será el pulso que en estos 3 días tenga que librar el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo para definir finalmente si hoy, mañana y el jueves, en las sesiones extraordinarias en la Cámara de Representantes, esa reforma permite que el gobierno pase el año, particularmente en la cartera de salud. Amanecerá y veremos qué pasa con esa reforma justo antes de la noche de Navidad. El problema para el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo es que este no es el único reto en estos días de fin de año. La crisis del sistema de salud que sigue enfrentando a los hospitales con varias EPS la están viviendo con fuerza, por ejemplo en el Valle del Cauca y en Antioquia, donde muchos hospitales anuncian que dejan de atender pacientes de ciertas EPS porque definitivamente la plata se acabó. Y como si fuera poco, ahora Guillermo Alfonso Jaramillo deberá cumplir con una orden de 3 días de arresto como sanción por el desacato a una orden judicial. La orden de arresto es porque el ministerio se negó a atender un fallo de tutela que obligaba a suspender la comercialización de un pesticida que afecta a la salud, y esta era una orden incluso impartida por la Corte Constitucional en la sentencia 342 de 2022. Es una providencia en la que se le pide a distintas instituciones sacar del mercado los insecticidas que tengan algún componente de clospirifos, una sustancia considerada por evidencia científica perjudicial para la salud humana. Y como consideran los jueces, nadie hizo nada en el ministerio, es ahora la orden de carcelazo contra el ministro de Salud, una decisión del Juzgado Tercero Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá. Dice esa decisión que la labor del Ministerio de Salud era acompañar al Instituto Colombiano Agropecuario, es decir, al ICA, en esas tareas para desmontar la comercialización de esta sustancia, y que lo poco que se ha hecho no ha sido suficiente. Por eso el desacato, por eso el carcelazo para el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, que quizá por estar dedicado a su reforma a la salud, no recordó esta decisión de los insecticidas, que hoy lo tienen como principal titular hablando del carcelazo. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:30 minutos de la mañana. El gobierno tiene listo el aguinaldo de la disidencia de las FARC. El regalo llegará anticipadamente y en forma de decreto, ordenando la suspensión de operaciones militares en contra de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, que fue como se rebautizaron los antiguos integrantes de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez. Es la respuesta del gobierno al ofrecimiento de ese grupo delincuencial de mantener el cese al fuego unilateral y no atacar ni a civiles, ni policías o militares, y al compromiso de erradicar voluntariamente más de 2.000 hectáreas de cultivos ilícitos en los departamentos de Nariño y otras 1.000 en el departamento del Putumayo. Un pequeño empujón a la meta de erradicación de cultivos ilícitos que tiene que hacer el gobierno, que va muy colgado porque se fijó 10.000 hectáreas como meta y en julio de este año apenas llevaba erradicadas 2.278 hectáreas. La suspensión de las operaciones militares, como ya lo anunció el Alto Comisionado para la Paz, es el caramelo con el que concluye este segundo ciclo de conversaciones, de diálogos, donde si bien no se logró negociar directamente un cese al fuego bilateral, sale por la puerta de atrás esta orden de no atacar a esta facción de la disidencia. Un tema donde para el gobierno no hay lecciones aprendidas en este asunto, porque tuvieron que reconocer que todos los grupos ilegales se fortalecieron y se expandieron mientras estaban vigentes treguas o cese al fuego bilateral. Y aunque el presidente Gustavo Petro hoy poco habla de la paz total, el saldo en rojo está en esta materia y se mide en un número de muertos, de masacres y datos como este. A finales de 2023 y a principios de este año, los grupos ilegales ya habían incrementado su control territorial en 324.736 kilómetros cuadrados, ocupando en total 29 departamentos, es decir, un 4% más que en el año 2022. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 33 minutos. Y Colombia a renegociar el Tratado de Libre Inversión con el Reino Unido. Un anuncio
que hizo en las últimas horas el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, quien en declaraciones al diario The Financial Times, el más importante y el más influyente para el mundo británico, confirmó que el gobierno de Gustavo Petro se alista a renegociar ese tratado de inversión firmado con ese país, pues según el ministro favorece más a las empresas extranjeras que al propio Estado colombiano por cuenta de una cláusula que exige elevar cualquier disputa a un tribunal de arbitraje. Anuncio que llega justo después del regreso de la visa para los colombianos que quieran visitar el Reino Unido tras 2 años de estar eximidos de ese requisito y a partir del próximo 24 de diciembre. Y luego, claro, de la retaliación también del gobierno de Gustavo Petro y de su anuncio de exigir reciprocidad y obligar a los británicos que quieran visitar a Colombia a tener que sacar igualmente una visa, una relación complicadísima entre ambos países, que llega ahora a su tercer round con el anuncio ayer del ministro Reyes de volver a negociar el tratado de inversión con ese país para modificar esa cláusula que exige elevar y llevar cualquier disputa y cualquier pelea empresarial a un panel de arbitraje o tribunal de arbitramiento, tribunales que por lo demás ya se los trae entre ceja y ceja el presidente Gustavo Petro tras el millonario fallo contra el Estado colombiano que obliga al país a pagar $379 millones a Telefónica S.A., un laudo que pidió también suspender el gobierno colombiano ante la CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones y Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial. Estás escuchando Blue Radio. Hola, soy Camila Carvajal, es un gusto saludarlos en esta la mejor época del año. Empezó Navidad, no solo porque se acaba el mes, se acaba el año, sino porque es el momento para dar gracias, para hacer las evaluaciones y lo más importante, para pedir aquello que nos hace falta y que siempre vamos a necesitar, que sea un año nuevo de mucha salud, de mucho trabajo y que esta Navidad, sobre todo, sea una época en familia. Feliz Navidad para todos, gracias por haber hecho para nosotros un año maravilloso en el que ustedes estuvieron al otro lado del micrófono, pero también al otro lado de estas pantallas, porque en Blue le ponemos cara a la radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y Mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que Sale radio. el sol en Bogotá, 6:38 minutos. Padre Linero, buenos días. Buen día, Ricardo, con ánimo, con fuerza, con ganas. Iniciamos este nuevo día
confiando, creyendo que todo está bien, provocando las mejores emociones en el corazón y viviendo ya el segundo día de novena. Este es el segundo día de novena. Ayer iniciamos esta experiencia de preparación. ¿Rezó la para novena Navidad. ayer? Yo recé la novena ayer en familia. Están algunos que vinieron de Santa Marta en casa. Entonces, nada, pude juntarme con ellos y rezar un rato. ¿Felipe rezó la novena? No. No, hay que rezar la novena, los villancicos, el ven, 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 los gozos y demás. ¿Qué? ¿Pues yo solo pegándole la tapa de una olla o qué? Sí. Pero es que le quería preguntar al padre Linero si el buñuelito fue por pedacitos o fue entero. La táctica aquella, Felipe. La táctica aquella por aquí de Blue Radio, de la primero medio y luego el otro medio. Sí, porque estamos a dieta. La táctica de Luz María Sierra, directora del Colombiano. Pues dígalo de frente, es que ustedes hablan aquí, no, el chiste hay que contarlo completo. Entonces, Luz María Sierra, cuando hacía parte de esta mesa de trabajo, decía que como ella estaba a dieta, se comía medio buñuelo. Así es. Cogía el cuchillo y partía exactamente por la mitad de los buñuelos. Y se comía las dos mitades. Felipe, primero una y luego la como otra. Y después otras escondidas. Tal cual, tal cual. Sí. Pero yo le perdono eso a Luz María. Lo que yo todavía no entiendo es cómo uno se puede comer un buñuelo con un vaso de leche. Y yo no estoy hablando de nadie en particular. ¿Quién es el responsable de ese estropicio no sé. gastronómico? No sé, yo no quiero mencionar. Lo tendré a mi Estamos derecha. en época de Lo tendré a mi esperanza, derecha, maestro. De ánimo. Estamos en época de Qué esperanza, barbaridad. de no hablar mal del otro. Pero leche y buñuelo. ¡Qué barbaridad! Te escucho y no te juzgo. No, pues imagínese. Gracias. 6:39. ¿Usted sí rezó la novena, María Camila? Claro, sí la recé, pero sabe que me ¿A cogieron la madrugada o en la noche? en la noche, Felipe, pero sabe que hoy sí me voy a como los reivindicar porque andinos. anoche no tenía los andinos, sí. Esta noche anoche no tenía buñuelos, esta noche les voy a tener buñuelos. Ayer me tocó improvisar. ¿Y nos está invitando? No. Ah, gracias. Imagínese. Pero ella sí es frontal. Dice, No. les voy a tener buñuelos, pero no dice a quiénes. A la familia. Pero puede anticiparlos y puede traerlos ahora. De acuerdo. Pero no es cierto. Un compartir. Se los voy a traer con Alberto en compañía. Ah, sí. Ah, bueno. O sea, nos quedamos esperando. Héctor, ¿rezó la novena? Yo sí, yo recé la novena. Yo rezo la novena con frecuencia y natillita, buñuelo, con todas las de la ley. ¿Sabe que desaparecieron unos pitos que cuando era niño usted les ponía agüita y sonaban como pajaritos? ¿Usted se acuerda que eso los sonaban en las novelas? Sí, eso ya no existe. Claro que existen. ¿Saben dónde los ¿Dónde? consigue? En Ráquira, Boyacá. Todavía los venden. Bueno, cuando pase por Ráquira, Se lo le traigo. recomiendo que me traiga Se lo uno. traigo, me comprometo. Dejé de verlos hace muchos años. 6:41. Pero maracas y pandereta y matraca y todo eso para cantar los gozos y el ven, ven, ven. En los gozos. Pandereta improvisada. Ven, ven, ven. Oiga, pero ¿sabe qué? Es que yo creo, Héctor, que más que cualquier cosa es una oportunidad de encontrarse con amigos, de hablar un rato. Sí, a mí me gusta. Yo, pues aquí he dicho, no soy católico, ni mucho menos, no soy creyente religioso, pero ese tipo de eventos culturales y familiares, sobre todo, porque realmente lo que tenemos como rito es la reunión familiar. Que se va, la típica además colombiana, que se va rotando, hoy le toca a no sé quién, mañana la novena, mañana la novena es no sé dónde, mañana es tal, y esa programación se hace además desde el 1 de diciembre y todo el mundo se prepara. Esa me parece que es un rito familiar muy bonito, que yo lo disfruto. Ahora, claro, ya no es bailable como era hace, no sé, 30 o 40 años. Todavía hay novenas bailables, historia, ¿no? Claro, 6:42. Ahora en realidad es la rezadita y una conversadita y 9:30 de la noche. Todavía hay novenas bailables, todavía hay algunos pero eso para los sitios jóvenes, de eso ambiente para los festivo. jóvenes. 6:42, depende de su edad, Riveros. ¿De ¿Qué parte hablamos baila uno? ¿El ven, ven, ven? También. Felipe, por Dios. El posnovena lo Al baila. final, el chucu-chucu. ¿No? Claro, porque entonces usted empieza con los villancicos, con el de los a mí peces la que en el me río gusta y termina bailar con es los Viven y hispanos. Viven. Termina con los hispanos. Los 50 con de los los celitos. graduados. Sí. Qué añoranzas, Dios mío. Mire usted. Lindo recuerdo. 6:42, padre, ¿de qué hablamos hoy? De volver a iniciar. Sabe que he estado revisando la vida de la señora Pelicot, de Daniel Pelicot, y me he encontrado con que está haciendo todo un esfuerzo por superar esa tragedia, esa desgracia que ha vivido.
Y mire, ha borrado fotos, cambió de nombre, cambió de apellido. Giselle Pelicot. Giselle, perdón. Sí. Y ha generado todo un cambio en su vida, buscando seguir. Entonces, eso me hace pensar. Me habla usted de la historia de la mujer francesa que durante largos años fue víctima de abusos sexuales por parte de su esposo. Drogada y violada, y prostituida realmente por su esposo. 10 años violada por su esposo, en compañía de ¿cómo se levanta uno después de eso? Entonces yo creo que hay toda una historia ahí de cómo ella ha salido adelante también. Pero sabe, padre, que ayer acabaron el juicio como tal y anuncia la sentencia para hoy o para mañana. Y la sentencia, yo le voy a decir, la sentencia al criminal que la dejó violar por más de 100 hombres. Es muy poca. Es muy poca, son 20 años. Máximo 20 años. Y a los que la violaron, que en este caso han agarrado 50, porque hay uno que está escapado y no se sabe cuántos más hay, no les van a dar sino 8 años. Hablando en segundos, Felipe, de esa historia, hablando en segundos de esa terrible explotación sexual. Una palabra que a usted le gusta, cómo ser resilientes en medio de eso. Cómo reconstruirse después de quedar en el suelo. 6:44, don Ricardo Rego, en Deportes tenemos los ecos de los destrozos del domingo, pero ya hablamos de la final del fútbol colombiano. Este miércoles comienza ese punto de nuestra liga, de nuestro torneo colombiano. Hola Ricardo, feliz mañana. Mire, hay 3 frentes para analizar y mirar con lupa en el día de hoy. Usted lo ha dicho. Primero, el cartel de los vándalos. Ya les vamos a contar sobre cuántos aparecen, cuál es la situación que en Cali se está viviendo alrededor de los delincuentes que estaban en la tribuna del Pascual Guerrero en la final de Copa. Por el otro lado, hoy por Liga Nacional tendrá viaje a la ciudad de Ibagué, así que se espera hoy banderazo gigante en la ciudad de Medellín para despedir al Verde de Antioquia, que va hacia la Casa del Deportes Tolima. En Ibagué la boletería está prácticamente agotada, así que también hay fiesta en la capital tolimense. Y el otro frente es la entrega de los premios The Best. Hoy en Qatar serán galardonados los mejores y hay 2 colombianos, bueno, una colombiana y un colombiano que hacen parte de esa gala y de esos candidatos a los premios de la FIFA 2024. La deuda de la nueva EPS con hospitales públicos en Antioquia asciende a más de 170.000 millones de pesos. Es una deuda que asumió desde hace 8 meses el gobierno del presidente Gustavo Petro, desde que decidió intervenir esa nueva EPS, y desde entonces lo que ha ocurrido es que la crisis de la nueva EPS se ha agravado. Desde hoy no habrá atención que no sea de urgencias para los afiliados de esta nueva EPS en 37 hospitales públicos de Antioquia. Héctor Santamaría. Y lo comunicó, Ricardo, la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia, donde advierte que en las últimas horas se tomó esta decisión por la falta de pagos de la nueva EPS que no ha hecho a estos hospitales en el mes de diciembre. Hay que recordar que la EPS tiene cerca de 2 millones de personas afiliadas en el departamento, mismas que se verán perjudicadas por la suspensión de servicios como las consultas médicas, la entrega de medicamentos, la realización de laboratorios clínicos, entre otros. Preocupa que la mayoría de estos afiliados están en municipios del área metropolitana como Bello, Sabaneta, Envigado y Caucasia y Medellín. Además, en el caso de Caucasia es el principal hospital en la zona del Bajo Cauca, que es una zona donde también hay una alta demanda. Según se ha podido conocer, el no pago de las responsabilidades de la nueva EPS ha generado afectaciones en el pago de nóminas a los empleados de los hospitales y también el suministro de elementos hospitalarios vitales para la atención al público. Se espera que hoy haya una nueva reunión para determinar si hay pagos por parte de la EPS intervenida por parte del Gobierno Nacional. Ricardo. En medio de lo que ocurre en Europa con la guerra entre Rusia y Ucrania en el patio, a pocas semanas de la llegada de Donald Trump de nuevo a la Casa Blanca, hay una movida importante. Habrá elecciones en febrero en Alemania con amenazas de regreso con más poderío de la extrema derecha. Desde Londres, Silvia Carrasco.
Sí, Ricardo, el canciller Olaf Scholz quería perder y perdió esa moción de censura. Había estado en un gobierno bastante con muchas fricciones, lo habían abandonado los liberales y entonces él mismo propuso el voto de confianza y lo perdió. Necesitaba 367 votos para ganar, pero solo consiguió 207. La verdad es que se lanza con esto Alemania en una carrera por las elecciones que va a ser el próximo 23 de febrero y el canciller Olaf Scholz tiene ánimo de competir, pero las encuestas le dan muy pocas probabilidades. La última encuesta de Ipsos dice que quien ganaría serían la derecha de la CDU, el mismo partido de la ex canciller Angela Merkel, pero muy lejos de una mayoría. O sea, Friedrich Merz podría alcanzar un 19% de los votos. Segundo, sí está Alice Weidel, que es la líder de AfD, de la Alternativa por Alemania, que es la extrema derecha neonazi allí en Alemania. 15% de aprobación es lo que tiene. Terceros estarían los verdes, Robert Habeck es el candidato. Tercero y cuarto recién aparecería Olaf Scholz con apenas un 11%. La verdad es que tiene pocas posibilidades de ganar, pero sí de posibilidades de entrar en esa alianza que gobierne, porque va a tener que haber nuevamente un tripartito. Se habla de la posibilidad de la CDU con los verdes y con los socialdemócratas allí en Alemania. ¿Por qué explosionó de esta manera el gobierno alemán? La verdad es que en los alemanes, en esta lógica muy protestante, tienen una regla durísima respecto del endeudamiento. Dicen que, o sea, la Constitución establece que ellos no pueden endeudarse más de un 0,35 de su Producto Interno Bruto. Y claro, la economía está tremendamente debilitada, han pasado años de recesión, no se han podido recuperar después de la pandemia y lo que querían los verdes y Scholz querían liberar esa regla de que le ponía freno al endeudamiento. Y los liberales, Christian Lindner era el ministro de Finanzas, se opuso radicalmente hasta que se acabó con esa coalición. Se llamaba la coalición del semáforo por los tres colores de los tres partidos y lo que ahora ocurre es que va a haber elecciones, pero en un momento muy difícil, como decías tú. Está el problema de la guerra entre Rusia y Ucrania, está la economía alemana muy debilitada y lo que viene, claro, es el gobierno de Donald Trump. Y recordemos que en el anterior gobierno de Donald Trump, por lo menos, estaba Angela Merkel para ponerle freno a Donald Trump. Ahora, el único que podría levantarse de alguna manera es Emmanuel Macron, pero también está con problemas de gobierno allí en Francia, con el recién caído primer ministro, con un nuevo gobierno ahora que va a tener muy pocas posibilidades de sacar adelante los presupuestos. Por lo tanto, hay nuevamente posibilidades de que allí haya que nombrar un nuevo gobierno. Por lo tanto, es una Europa que se ve debilitada, está teniendo que enfrentar unos momentos muy difíciles en el mundo y con ellos la Alemania a la cabeza, que normalmente era la locomotora de Europa y ya no lo es más, Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, soy Luisa Fernanda del equipo digital de La Calle y les deseo a todos un feliz año y una excelente Navidad, que la pasen en familia y al lado de los que más aman. Es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 52 minutos. Siempre se puede volver a comenzar. Somos sobrevivientes y en nuestro corazón habita la fuerza necesaria para seguir adelante, incluso en las circunstancias más duras y más difíciles. Ayer leí una nota de prensa que relataba la historia de resiliencia de Giselle Pelicot, una mujer que enfrentó una de las experiencias más devastadoras de la vida. Su esposo la drogó para que otros la violaran. La médica forense Ana Martina Saint-Ve describió a Giselle como excepcionalmente resiliente, afirmando que transformó en fortaleza lo que pudo haberla destrozado. Hoy Giselle ha retomado su apellido de casada, de soltera, y ha borrado todas las fotos y rastros de su despreciable exmarido. Esa es una verdadera lección de vida. Siempre podemos levantarnos y comenzar de nuevo. Por esto quiero compartir 3 claves que para ustedes pueden ayudar
a reflexionar y a moverlos en esa dirección. 1. Conviértanse en artesanos de sus cicatrices. Las experiencias difíciles nos marcan, pero en lugar de esconder las cicatrices, debemos aprender a honrarlas. Cada caída, cada error o cada momento roto puede ser reconstruido con amor, con aprendizaje y propósito. La clave está en cambiar la pregunta de ¿por qué me pasó esto? ¿A qué puedo hacer con esto? Sus cicatrices no son símbolos de derrota, sino huellas de resiliencia, pruebas de que a pesar del dolor, siguen aquí, vivos y listos para intentarlo de nuevo. La segunda, reinventen su historia desde el presente. Quedarse atrapados en el pasado nos impide avanzar. Es cierto que no podemos cambiar lo que ocurrió, pero sí podemos decidir qué hacemos hoy con ello. Pregúntense, ¿cómo quiero escribir el siguiente capítulo de mi vida? El presente es una página en blanco y cada día trae consigo la oportunidad de algo nuevo, algo que los haga sentir vivos otra vez. Y la tercera, apuéstenle al amor y a la gratitud. Cuando la vida nos sacude, es fácil olvidar todo lo bueno que aún tenemos. Sin embargo, el amor y la gratitud son el pegamento que mantienen unidas las piezas rotas de nuestra vida. Rodéense de personas que sumen, de quienes les recuerden su valor y les impulsen a salir adelante. Abracen fuerte, compartan sus luchas y pidan ayuda sin miedo cuando la necesiten. Estas no son tareas concretas de una persona dañada, son tareas concretas de todos los humanos que necesitamos reconstruirnos. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya son las 6 de la mañana, 54 minutos, momento para hablar de los deportes, momento para hablar de realidades alternas que han marcado este cierre de temporada, las dificultades, los incidentes que los vándalos protagonizaron en el Estadio Pascual Guerrero de Cali en las últimas horas y se hace eco justamente en torno al cartel de los vándalos. Son 51 delincuentes quienes supuestamente están vinculados a todos los actos vandálicos, a las agresiones con esos cañones de pólvora, también con armas blancas, con los abusos registrados y los actos vandálicos, robos en los alrededores del Estadio Pascual Guerrero en la ciudad de Cali. Lo cierto es que las autoridades, en cabeza de la policía, se han puesto firmes ante las circunstancias vividas alrededor de la finalísima entre América y el Atlético Nacional. Ya es bien sabido, Nacional campeón, y ahora se espera puntualmente las sanciones de parte de la administración municipal y también las sanciones de parte de los tribunales deportivos al Pascual Guerrero y a las barras vinculadas a este lamentable episodio. Pero el fútbol sigue y esperamos que sea absolutamente en paz, porque nos queda ahora como plato fuerte la finalísima de la Liga, que comenzará mañana en la ciudad de Ibagué. Hoy Atlético Nacional tendrá entrenamiento en su sede deportiva de Guarne. Será entrenamiento práctica a puerta cerrada. Luego en la tarde, bajo el mando del técnico Juárez, viajará el conjunto antioqueño a Ibagué. Eso sí, está garantizado que habrá banderazo en la vía Guarne hacia Río Negro, hacia el aeropuerto José María Córdoba, para acompañar y alentar el sueño del doblete, que es el objetivo del conjunto antioqueño. A la espera de que esta Nacional, hoy, que haya resolución de parte de DIMAYOR, de la Comisión de Penas y Castigos del Tribunal, para establecer si finalmente estará habilitado Jorman Campuzano y si por el recurso de reposición la sanción a Marino Inestrosa se reduce a tan solo una fecha. Todo producto de la convocatoria de Simón García a la Selección Colombia Sub-20. Con García en la Sub-20, Campuzano estaría automáticamente habilitado para el juego del día de mañana. Y por parte del Tolima, el dueño de casa también tendrá jornada de entrenamiento hoy bajo el mando del técnico David González. Todo su equipo goza de buena condición. Hoy serán, en las horas de la noche, las conferencias de prensa oficiales de DIMAYOR en la ciudad de Ibagué. Les decíamos que en la boletería el tema ha sido todo manejado online a través de compra electrónica y prácticamente está agotado el papel para lo que será el primer capítulo mañana en el Estadio Manuel Murillo Toro. En torno a los jugadores élites de Colombia, es noticia Richard Ríos, que en las últimas horas ha hecho presencia en la ciudad de Medellín, ha hablado en conferencia de prensa, ha visitado
a uno de sus patrocinadores y ha generado bastante revuelo en torno a su futuro, al Palmeiras, al deseo de llegar a jugar en Colombia y por supuesto al futuro de lo que significa Selección Colombia en el 2025. Y atentos porque hoy en Qatar, de manera virtual, poco usual de parte de la FIFA, se entregarán los premios The Best. Será al mediodía, es el reconocimiento a los mejores de la temporada en Doha, donde particularmente está el Real Madrid a la espera del juego de mañana por la finalísima de la Copa Intercontinental frente al Pachuca mexicano, Pachuca en el que a propósito están los colombianos Nelson de Osa y Faber Gil. Hoy, entre los nominados en equipo del año aparecen James Rodríguez y Mayra Ramírez. Son las cartas colombianas para luchar por esta distinción. El The Best, que a nivel femenino tiene como favorita a Aitana Bonmatí, la española, y a Vinicius Junior, el brasileño del Real Madrid, en la distinción al mejor jugador de la FIFA en 2024. 6:58, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. El gobierno se despide de esta legislatura en el Senado con una nueva derrota en el último día de sesiones ordinarias en el Senado, y a pesar de todos los esfuerzos que hizo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, esa Cámara, el Senado, hundió la reforma política y por ahora no habrá cambio de reglas de juego para las elecciones. Era una reforma política con artículos clave como la conformación de listas, la financiación de las campañas políticas y cambios en las funciones del Consejo Nacional Electoral. Una reforma no exenta de controversias sobre el año en el que entraría en vigencia. Diferentes voces señalaban que algunos buscaban ventajas rumbo a las elecciones del año 2026, mientras que otras voces, como la de Humberto de la Calle, pedían que se hundiera porque consideraba que tenía muchos problemas, muchas dificultades. Se trata de una reforma constitucional y esta reforma tenía que quedar aprobada antes del 16 de diciembre en sesiones ordinarias, es decir, tenía este lunes el último plazo, la última oportunidad, y por falta de quórum, la plenaria del Senado la hundió. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio,